Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Charlando de Mujeres, un espacio donde te contaré de las mujeres que jugaron un papel muy importante en la historia de nuestro país. Mi nombre es Lidia Juárez de Lozano y esta vez tengo el honor de hablar de una de las primeras mujeres periodistas de México que se enfrentó a numerosos riesgos por apoyar la causa independentista. María Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Fue hija única del matrimonio Vicario Fernández. Su padre, don Gaspar Martín Vicario, era un comerciante español. En su primer matrimonio, don Gaspar tuvo dos hijas, María Luisa y Brígida. María Luisa se casó con un acaudalado señor y Brígida, siendo adolescente, se acogió al amor conventual de las monjas carmelitas. Su segunda esposa fue doña Camila Fernández de San Salvador y Montiel, originaria de Toluca. La familia de Leona Vicario gozaba de una posición económica desahogada. Creció en un hogar sin carencias, pero también sin prejuicios, lo que permitió que Leona creciera con orden, disciplina, responsabilidad y buen gusto. La niña Vicario logró evadir el destino que le aguardaba a la mayoría de las mujeres de su posición, que era aprenderse el catecismo, a leer, a escribir, a bordar, a tocar algún instrumento musical y nada más, porque cocinar ni de chiste no era una actividad propia de una dama de sociedad. Tampoco terminó en el convento esperando que algún caballero la desposara. La libertad la encontró en su hogar, le apasionaba la lectura, las ciencias y la historia. Fueron días felices junto a sus padres mientras le duraron. Cuando era chica perdió a su padre y en la adolescencia, a los 17 años, a su madre. Leona quedó a cargo de su tío el licenciado Agustín Pomposo, un hombre de gran nobleza. Respetó la forma de ser de Leona y administró su gran fortuna que le dejaron sus padres. Don Pomposo alquiló una casa y la dividió en dos partes para que Leona tuviera su propio espacio. Leona ya era una joven hecha y derecha y muy atractiva y reconocida en la sociedad novohispana. El primero en cortejar a Leona fue don Octaviano Obregón, que pertenecía a una de las familias bienavenidas de la sociedad guanajuatense y lo habían enviado a México a estudiar leyes. A Leona no le era indiferente Octaviano, y don Agustín Pomposo, su tío, consintió la relación. Todo marchaba en calma para la futura pareja, pero para mala fortuna de los novios, el padre de Octaviano, el coronel Ignacio Obregón, apoyaba el movimiento criollo, y más temprano que tarde fue perseguido por las nuevas autoridades, así que el joven Octaviano tuvo que embarcarse a España, pero del amor solo quedó un vago recuerdo. En 1808 llegó a la Ciudad de México procedente de Mérida el joven Andrés Quintana Roo, también a estudiar leyes y por distintas circunstancias llegó al despacho de su tío Pomposo para practicar la jurisprudencia. Poco después conoce a Leona y se enamoran, y Leona y Andrés tenían los mismos gustos como la lectura y las artes. Todo apuntaba a que la historia de amor tendría un final feliz. Ya había comenzado la independencia, pero en la capital novohispana todo estaba en calma. Don Agustín Pomposo siempre había respetado las decisiones de Leona, pero en esta ocasión no estaba de acuerdo con la relación de Andrés Quintana Roo y de ella. El joven abogado le pidió permiso a don Agustín para frecuentar a Leona, pero se lo negó porque sabía de sus inclinaciones a favor del movimiento insurgente y temía por Leona y la de su familia. Pero además don Agustín era realista por convicción. Nuevamente el amor se desvaneció o al menos quedó pospuesto, pues Andrés decidió unirse a la causa insurgente. Durante la Guerra de Independencia, las mujeres no estaban exentas de la pena de muerte. Muchas insurgentes terminaron frente al pelotón de fusilamiento, no sin antes haber sido humilladas o maltratadas. Leona sabía que al apoyar a la insurgencia significaba poner en riesgo su vida. En 1811 lamentó una noticia.
que consternó mucho a simpatizantes. En Acámbaro había sido fusilada Carmen Camacho. Sin embargo, a Leona no le dio miedo y abrazó la causa insurgente por voluntad propia, por decisión y porque era mujer joven con una amplia visión de la política, y gracias a sus frecuentes lecturas sobre la materia. El joven Joaquín Fernández de Lizardi, contemporáneo de Leona, escribió que la joven comenzó a preparar el espíritu público a favor de la independencia en la mera capital de la Nueva España, y para ello se valió de su conocimiento y facilidad de palabra, que tenía de la vocación periodística que fue descubriendo con el paso del tiempo. Leona Vicario se convirtió en una verdadera insurgente en 1812. Escribía constantemente a los jefes de la revolución para alentarlos con frases de fogosa simpatía, para remitirles impresos contrarios al gobierno virreinal y para ponerlos al tanto de cuantas disposiciones dictaban en su contra. Las autoridades supremas realistas, con varias de las noticias que adquirió a costa de muchos riesgos y dinero, y que muy oportunamente envió a los campos de Tenango, Zitácuaro y Tlapujahua, y así evitó muchos golpes a la insurrección que pudieron haberla sofocado. También se escribió con Quintana Roo, pero ninguna carta hablaba de amor o de su futuro. Todas las cartas hablaban de política, sobre la patria y la lucha de la independencia, y las respuestas de Quintana Roo mantenían el mismo tono. Leona utilizó gran parte de la fortuna familiar, la que heredó de sus padres, para apoyar a la causa insurgente, y se las ingeniaba para enviar víveres, armas, municiones, medicinas y ayuda económica a quienes caían presos. También se convirtió en medio de comunicación de familiares y esposas de los guerrilleros, llevando noticias y consuelo, a pesar del riesgo existente de ser descubierta. Nunca mencionaba los nombres de pila de los caudillos o jefes insurgentes con los que se relacionaba a través de su correspondencia, y decidió bautizarlos con nombres que provenían de sus lecturas, como Telemaco, Robinson, Nemoroso y Lavoisier. Leona logró convencer a varios de los mejores armeros vizcaínos que servían en las maestranzas del virreinato de unirse a la causa, y así logró que muchos se fueran a Tlapujahua a fabricar fusiles para insurgentes. Todo lo hacía con discreción. Ni su tío, don Agustín Pomposo, intervino, y si sabía de las actividades de su sobrina, se hacía el que no sabía por amor a ella. Don Agustín era un abierto opositor de la independencia, y con seguridad le dio el soponcio cuando se enteró que su hijo Manuel Pomposo y su escribiente Ignacio Aguado, por influencia de Leona, habían decidido unirse a la insurgencia, y se encontraron con Andrés Quintana Roo en Oaxaca para tomar las armas contra la corona española. Leona nunca tuvo problemas económicos, pero el 1 de septiembre de 1811, el consulado de Veracruz, por falta de recursos, dejó de pagar los intereses al capital de sus acreedores. Parte del dinero provenía de ahí, y su tío, que le entregaba 500 pesos mensuales, a finales de 1811 le empezó a dar 200 pesos. Eso no impidió que Leona siguiera fiel a la causa. Prescindió de su carruaje y vendió a las mulas que tiraban de él. Disminuyó gastos en su hogar y de ese modo siguió apoyando a los insurgentes. A finales de noviembre de 1812, en el Seminario Patriótico en el que colaboraba Quintana Roo, apareció un manifiesto titulado A las Damas de México, que fue escrito por Quintana Roo con ideas de Leona. El escrito señalaba: necesitaban de la dulce ayuda de la mujer para completar sus triunfos. Que felizmente se contaban ya algunas damas que, a pesar del espionaje y de los procesos, se habían valido de 1000 ardides para prestar a la nación servicios de la mayor importancia, y que llegaría el feliz momento de la libertad, y que entonces saldrían a la luz los nombres de estas damas y sus heroicos hechos, y unos y otros serían leídos con admiración. Mariano Salazar era criollo originario de Toluca.
buen jinete, hombre de confianza de Leona Vicario, que se encargaba de llevar y traer la correspondencia que enviaba y recibía de los campamentos de los insurgentes. Sin embargo, era previsible que tarde o temprano se filtraría alguna información y por medio de alguien terminara por soltar la lengua. A finales de febrero de 1813, Leona entregó un paquete a Mariano para los insurgentes en Tlapujahua, pero nunca llegó el paquete. Mariano fue aprehendido en Chiluca por el capitán realista Anastasio Bustamantes y fue llevado arrestado a la Ciudad de México, y ahí comenzó el calvario para la insurgenta Leona Vicario. Era domingo por la mañana y como solía hacerlo, Leona fue a escuchar misa a la profesa y de ahí se dirigió a la Alameda en compañía de algunas de sus amigas. La alcanzó una de sus sirvientas para darle el recado urgente que Mariano había sido aprehendido por las autoridades y que posiblemente irían por ella. Leona huyó de la Ciudad de México, ya no fue ni a su casa, le pidió a una de sus amigas que tenían carruaje que la llevaran a San Juanico, donde estuvo escondida. Después de unos días se trasladó a Huixquilucan, porque ahí podía estar en contacto con los insurgentes. En ese pueblo conoció a un guerrillero de apellido Trejo. Leona le dijo que si la podía llevar a Tlapujahua para unirse con los insurgentes, pero el guerrillero la vio con desprecio y le dijo que una mujer como ella, que se veía de alcurnia, pudiera comulgar con la causa independentista, y de manera grosera le dijo que ahí no querían gente inútil, ni semejantes muebles, que ahí necesitaban gente útil para las armas, y la dejó a su suerte. Fue muy difícil para Leona. Enfermó y estaba agotada, mal dormía, almorzaba huevos con mole y cenaba frijoles mal guisados, pero estaba dispuesta a resistir hasta que los insurgentes pasaran por ahí y se uniera con ellos. Su tío se enteró a los 2 días que Leona había desaparecido y se enteró la razón por la cual había huido. Su tío utilizó sus relaciones y su buena posición con el virrey para poder garantizar su regreso. Solicitó que respetaran su vida y le concedieran su libertad para recluirla en un convento o en su propia casa. Las autoridades aceptaron, la hallaron en Huixquilucan en condiciones deplorables. Había pasado una semana de su huida, se negó a volver y no aceptó el indulto, pero le dijeron que podría regresar en absoluta libertad y no sería molestada, y Leona fue de la manera que aceptó. Como Leona estaba tan débil para cabalgar, su tío Pomposo envió un par de carruajes para ser trasladada a la capital novohispana, pero la realidad fue otra. Leona permaneció en su casa 2 días, y su tío la recluyó en el colegio de Belén y quedó a la disposición del virreinato. No se sabe si su tío lo hizo por la lealtad a la corona o por evitar que la condenaran a muerte. 2 matronas estaban a cargo de vigilar a Leona y no se le permitía hablar con nadie. La detención de Leona conmocionó a todos en la Nueva España porque se codeaba con la alta sociedad. El juez le tomó su declaración y a pesar de que fue sometida a un largo y desgastante interrogatorio, sabía que su vida corría peligro y su suerte corría del juez. Y a pesar de eso no delató a ningún insurgente con los que mantenía. El 20 de marzo de 1813, el juez declaró a Leona formalmente presa en el colegio de Belén, incomunicada y a disposición del rey. Estaba por cumplir 24 años el próximo 10 de abril y ya era enemiga de la corona española y defensora absoluta de la libertad. El colegio de Belén no tenía las medidas de seguridad adecuadas para impedir una fuga, porque no había sido diseñada para tener confinada a ninguna mujer. Por ese motivo y por el miedo de una invasión de los insurgentes, se solicitó que Leona fuera trasladada a la cárcel pública,
pero si algo tenían las autoridades novohispanas era su tardanza para resolver asuntos inmediatos. Nadie se preocupó por aumentar las medidas de seguridad en el Colegio Belén. La aprehensión llegó a oídos del José María Morelos y ordenó a un grupo de hombres, una especie de comando, a la Ciudad de México para rescatar a Leona Vicario y la llevaran a Oaxaca. Los coroneles Francisco Arroyave, Antonio Vázquez Aldana y Luis Alconedo viajaron a la capital de incógnitos y sin llamar la atención, durante varios días recorrieron el colegio de Belén y lo estudiaron perfectamente bien. Y el 23 de abril, 6 hombres a caballo, bien armados, se detuvieron frente al costado norte del colegio, cerca de los arcos del acueducto. Al caer la tarde, 3 hombres se dirigieron a la reja, y los otros 3 se quedaron en el acueducto. Ingresaron 2 y con pistola en mano amagaron a las porteras y les dijeron que si pedían auxilio las matarían. Entraron a las habitaciones y en una de ellas se encontraba Leona acompañada de otras mujeres. Preguntaron quién era Leona y dio un paso al frente y salieron juntos de la habitación y en un segundo estaban fuera del colegio. En el acueducto le dieron un caballo, que por cierto montaba muy bien, y se alejaron de ahí. Se resguardaron en uno de los barrios más populares de la ciudad, porque cerraron garitas y se ordenó detener a toda persona que no fuera conocida y de confianza. Permanecieron varios días hasta que la vigilancia disminuyó y pudieron irse a Oaxaca. Se tuvieron que disfrazar de arrieros y se hicieron acompañar de otras mujeres, con la cual iba una negra harapienta que era Leona Vicario. El coronel Alconedo le había dado un tinte negro para oscurecer su piel y pasar desapercibida. Por fin llegaron a Oaxaca. Cuando Morelos vio a Leona, le dijo: ya está bajo las alas del águila mexicana. Lo justo era protegerla. Leona se reencontró con el amor, contrajo nupcias con Andrés Quintana Roo en Tlalpujahua y pudo presenciar lo que parecía la realización de su sueño, que fue la instalación del Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, fecha en que José María Morelos leyó los sentimientos de la nación, que le había dictado Quintana Roo la noche anterior y que actualmente prevalecen vigentes, que incluyen 23 puntos y que van desde la proclama de la independencia, con órganos de gobierno propios, hasta la organización económica y social del territorio. Asimismo, postula a la religión católica como la única, sin tolerancia de otras. Esto parece para fines de identidad y de cohesión social, y para hacer énfasis que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas. También fue testigo del día en que los miembros del Congreso firmaron el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, y supo de la promulgación de la Constitución de Apatzingán el 23 de octubre de 1814. Se respiraba optimismo en los insurgentes. En su momento Morelos y el Congreso reconoció los méritos de Leona Vicario y su esfuerzo personal para alentar el espíritu independentista de México y el apoyo brindado a la causa. En 1814 la situación se tornó adversa para el movimiento. El 3 de febrero fusilaron a Mariano Matamoros y el 27 cayó muerto Hermenegildo Galeana, los 2 mejores hombres de Morelos. A partir de ahí comenzaron las derrotas. Aún así, el Congreso pudo promulgar la Constitución de Apatzingán el 23 de octubre de 1814, su último gran logro, porque a finales de 1814 fue perseguido por las tropas realistas. Leona y Andrés huyeron juntos con el resto de los diputados. Las jornadas eran largas, a veces a pie y otras a caballo, siempre con miedo de que los descubriera el enemigo. No se alimentaban bien,
Su comida era pan muy duro y negro, maíz tostado, y el piloncillo era un manjar cuando había. Leona y Andrés se separaron del grupo y tomaron su propio camino, pero seguían en terribles condiciones. No podían establecerse en ningún lugar porque eran prófugos de la justicia, ya que le habían declarado la guerra a la corona. Los realistas habían recuperado casi todos los lugares donde se movían las tropas insurgentes. Morelos cayó prisionero en 1815 y fue fusilado. Los años fueron desalentadores, pero seguían resistiendo. Leona se embarazó en 1817, nació su primera hija, a la que bautizaron con el nombre de Genoveva. Fue una bendición la niña, pero seguían prófugos de la justicia, pero ahora con una niña en brazos. El 9 de abril de 1817, Andrés recibió una nueva proposición de indulto que rechazó, y lo único que logró fue que la persecución en su contra aumentara. Tuvieron que esconderse en una barranca en la sierra de Tlatlaya. Andrés tomó una decisión definitiva. Escribió una solicitud con fecha retrasada para que la aceptaran las autoridades y se despidió de Leona. Y creyó que los realistas la tratarían con las consideraciones necesarias, porque seguir juntos solo aumentaba el riesgo de todos. Y no se equivocó. Las tropas del rey capturaron a Leona y a su hija, y a pesar de ser prisioneras la trataron con respeto. Cuando Andrés se enteró de las condiciones que se encontraba Leona y su hija Genoveva, pidió el indulto porque temía que fuera fusilada su esposa. En 1818 le fue concedido el indulto a Andrés Quintana Roo. Se establecieron en Toluca por un tiempo. En 1821 regresaron a la Ciudad de México y ahí continuó con su carrera de abogado, y Leona se dedicó al cuidado de sus dos hijas, Genoveva y Soledad. Una vez consumada la independencia, estuvo cerca de su marido, quien ocupó distintos cargos en la primera década del México independiente. Escribió para algunos diarios, enfrentó a distintos gobiernos, y Leona no aceptó recompensa de ningún tipo. Lo único que pidió al Congreso fue que le fueran devueltas sus propiedades y bienes que le habían arrebatado desde 1812. En 1831, Lucas Alamán, ministro de Relaciones Interiores y Exteriores del gobierno de Anastasio Bustamantes, acusó a Leona de haberse unido a los rebeldes, más por un heroísmo romancesco que por patriotismo, es decir, más por una cuestión amorosa o por seguir a Quintana Roo, que por una convicción política o ideológica propia. La respuesta de Leona no se hizo esperar y la publicó por medio de una carta que constituye la primera defensa pública de una mexicana de la libertad e independencia de acción y de pensamiento de la mujer. Marzo 26, 1831. Respuesta de Leona Vicario a Lucas Alamán. Señor don Lucas Alamán, muy señor mío de toda mi atención. Me lleva de encuentro sin saber por qué, tachando mis servicios a la patria de heroísmo romancesco y dando a entender muy claramente que mi decisión por ella solo fue efecto del amor. Esta impostura la he desmentido ya otra vez y la persona que lo inventó se desdijo públicamente de ella, y no creo que usted lo haya ignorado. Mas por si se le hubiese olvidado, remito a usted un ejemplar de vindicación que en aquel tiempo se imprimió, en donde se hallan reunidos varios documentos que son intachables y que desmienten tal impostura. No imagine usted que el empeño que he tenido en patentizar al público que los servicios que hice a la patria no tuvieron más objeto que el verle libre de su antiguo yugo. ¿Lleva la mira de granjearme el título y lauro de heroína? No. Mi amor propio no me ha cegado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias.
Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el muy justo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Me parece inútil detenerme a probar lo contrario, pues además de que en mi vindicación hay suficientes pruebas, todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que ésta no la originó el amor, sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. En la correspondencia interceptada no apareció ninguna carta amatoria, y el mismo empeño que tuvo el gobierno español para que yo descubriera a los individuos que escribían con nombres fingidos prueba bastantemente que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria. Si usted cree que el amor fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté, ocultando, como debía, los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante? Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes bien, suelen obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea cual fuere la causa por quien los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellas más que las de que sean aceptados. Si Madame de Staël atribuye algunas acciones de patriotismo de las mujeres a la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas, cuando el amor no las estimula a que lo sean. Por lo que a mí me toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con tal independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres. Aseguro a usted, señor Alamán, que me es sumamente sensible que un paisano mío, como lo es usted, se empeñe en que aparezca manchada la reputación de una compatriota suya, que fue la única mexicana acomodada que tomó una parte activa en la emancipación de la patria. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Por qué mis paisanos, aunque no lo sean todos, han querido ridicularizarlo como si fuera un sentimiento impropio en ellas? ¿Qué tiene de extraño ni ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda, para que a esto se les dé por burla el título de heroísmo romancesco? Me parece que no he desvanecido bastantemente las calumnias del registro. Espero que mis razones convenzan a usted y que mande insertar esta carta en el referido periódico para que yo quede vindicada y usted me dará una prueba de ser justo e imparcial, lo que además le merecerá una eterna gratitud de su atenta y segura servidora, María Leona Vicario. Leona Vicario falleció el 21 de agosto de 1842, a la edad de 53 años, en la Ciudad de México. La sepultaron en el Panteón de Santa Paula y en 1900 sus restos los llevaron a la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores. En el siglo XX reunieron sus restos con los dos de sus compañeros de lucha en el Monumento de la Independencia. Su epitafio decía: a la memoria de doña Leona Vicario, de Quintana Roo, la mujer fuerte que consagró su fortuna y sus servicios personales a la causa de la independencia.